endocrino. El sistema endocrino va a ser el encargado de mantener lo que es la estabilidad corporal. Esto lo hace por medio de la comunicación que va a existir entre diferentes estructuras, ¿de acuerdo? Meramente lo que hace el sistema endocrino es dar órdenes a ciertos órganos o a ciertos componentes del cuerpo de cómo deben de funcionar o en qué momento deben de funcionar, ya sea haciendo alguna función o produciendo alguna sustancia, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente el sistema endocrino es el que se encarga de mandar órdenes. Estas órdenes las manda para que el cuerpo las lleve en acción, las ejecute, ¿de acuerdo? Entonces, esa va a ser la función del sistema endocrino. Gracias a que da estas órdenes, el sistema endocrino ayuda a que el cuerpo haga su función de manera adecuada. Si no fuera por el sistema endocrino, el cuerpo no podría mantener esa comunicación entre sí y no podría haber un orden, un control. Básicamente lo que hace es mantener el control dentro del cuerpo, ¿de acuerdo? Esto lo hace gracias a la presencia de unos elementos que se llaman hormonas. Estas hormonas, su definición son mensajeros químicos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es una hormona? Es un mensajero químico. ¿Y qué hacen estos mensajeros químicos? Como tal cual lo haría un mensajero en la vida real, se dedica a mandar o a llevar las instrucciones de un lugar a otro. Ejemplo de esto sería, no sé, por ejemplo, si yo soy dueño de una empresa, la empresa se le ocurre que hoy todos los empleados deben de venir con corbata de color azul. Entonces voy a mandar a alguien, a un mensajero, que les diga a todos que tienen que venir de corbata de color azul. ¿Y qué harán mis empleados? Pues venir de corbata de color azul. ¿De acuerdo? Entonces básicamente es lo que hacen las hormonas, ser ese mensajero. Al cerebro se le ocurre algo y envían ese mensaje al cuerpo para que el cuerpo lo lleve a cabo. ¿De acuerdo? Entonces las hormonas, su definición son mensajeros químicos. ¿Qué es una hormona? Un mensajero químico. Estas hormonas son secretadas por algo que se llaman glándulas. Las glándulas son órganos que se encargan de producir y de expulsar hormonas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es una glándula? Aquello que se encarga de producir y expulsar hormonas. Entonces, básicamente el sistema endocrino está conformado por lo que son glándulas endocrinas y hormonas. Esos son sus dos componentes. Lo que van a hacer las hormonas, los mensajeros químicos, se van a dirigir a algo que se llaman células blanco. Aquí vemos células blanco. Las células blanco son los sitios donde va a reaccionar la hormona y va a cumplir la función para la cual está destinada. ¿De acuerdo? Bueno, entonces eso es el sistema endocrino. Ahora, aquí vemos algunas definiciones. ¿Qué es una glándula endocrina? La glándula endocrina secreta hormonas directamente en la sangre. Vamos a tener dos tipos de glándulas endocrinas y glándulas exócrinas. Las glándulas secretan sus hormonas directamente en la sangre, viajan por sangre y llegan al sitio donde van a actuar. Por ejemplo, la hipófisis, ustedes ya la conocen. La hipófisis es una glándula que produce hormonas y expulsa hormonas. La hipófisis está en el cerebro. Esta hipófisis va a expulsar hormonas hacia lo que viene siendo la sangre, expulsa las hormonas y van a llegar, por ejemplo, la hormona FSH y LH que ustedes ya conocen, llegan a lo que viene siendo los testículos o los ovarios, dependiendo del caso. ¿Para qué? Para que los testículos y los ovarios empiecen a hacer un trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, estas son glándulas endocrinas. Lo que vendría siendo la hipófisis vendría siendo una glándula endocrina. Ahora, ¿qué es una glándula exócrina? Son las que vierten su secreción en conductos. Producen una hormona y esta hormona se va a expulsar hacia algún espacio diferente al sistema circulatorio. Por ejemplo, el páncreas produce hormonas como es la insulina, ¿de acuerdo? Como es el glucagón, como es otra sustancia que sirve como amortiguador entre la insulina y el glucagón. Entonces, el páncreas, por ejemplo, lo que es la insulina sí la vierte sobre lo que es la sangre. Lo que es el glucagón lo puede expulsar o vertir en otro sitio.
También va a haber algunas hormonas que son en el sistema digestivo, en el estómago. Entonces son expulsadas hacia lo que es el estómago y no hacia la sangre. Entonces una glándula endocrina es la que secreta su hormona en el torrente sanguíneo. Y una exócrina es quien la secreta en cualquier otro lugar que no sea el torrente sanguíneo, que no sea en la sangre. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es una hormona? Son factores reguladores. ¿De acuerdo? Mensajeros químicos que ayudan a la regulación del cuerpo. ¿Cómo actúan las hormonas? En primera instancia, la hormona lo que hace es volverse el primer mensajero. Entonces, la hormona que se libera se vuelve el primer mensajero. Se dirige hacia el sitio donde va a actuar, o sea, hacia las células blancas. Las células blancas es donde la hormona llega a funcionar. ¿De acuerdo? Ejemplo, si yo doy una instrucción, soy un mensajero que tiene una instrucción de ir hacia los testículos, nada tengo que hacer no sé, en el estómago. ¿De acuerdo? ¿Hacia dónde me voy a dirigir? Hacia los testículos, porque es donde tengo que cumplir la función. ¿De acuerdo? Entonces, estas hormonas se dirigen a lugares en específico que vamos a llamar como células blanco. Y solamente actúan sobre esas células blanco, no en otro lugar. Entonces, ese primer mensajero que son las hormonas van a viajar hacia esa célula blanco y al llegar a la célula van a entrar a ella. Reaccionan con algo que está dentro de la célula, que es el ATP. El ATP es una forma de energía que tienen las células. Entonces reaccionan adentro con ese ATP y lo convierten en algo que se llama AMP. Este AMP actúa como segundo mensajero y dentro de la célula libera esta información que le dice a la célula qué hacer. ¿De acuerdo? Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que sucede? Llega la hormona, que vamos a llamar primer mensajero, entra a la célula y se une al ATP. Al unirse al ATP, se transforma en AMP. Este AMP es el segundo mensajero. Y este AMP y es el que va a decir cuáles son las instrucciones que debe de realizar la célula. ¿Y qué va a hacer la célula? Empezar a ejecutar la acción. Traducido en un ejemplo. Primer mensajero lleva la instrucción de que levanten el brazo. Entonces, yo por ejemplo le digo a Ana, Ana, usted va a ser la hormona que le indique a la célula Vanessa que levante el brazo. Entonces, Ana es el primer mensajero. Ana va a llegar con Vanessa, se va a unir a Vanessa y entonces, dentro de Vanessa tenía algo que se llama ATP. Dentro de Vanessa se va a transformar el ATP al AMP cuando se une la hormona a la célula. ¿De acuerdo? Entonces, cuando sucede esto, se forma el segundo mensajero. ¿Y qué es lo que va a hacer la célula Vanessa? Pues va a levantar el brazo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se lo está indicando la hormona Ana, que fue el primer mensajero. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, permítanme tantito. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Recuerden ir anotando sus dudas en los comentarios para que cuando termine la clase lea las dudas y sea un poco más rápido esto. ¿De acuerdo? Ok, entonces seguiría lo que es en la presentación las glándulas hormonales tisulares, pero en este caso no vamos a ver las tisulares, nos vamos a saltar a lo que viene siendo la hipófisis, ¿de acuerdo? Ya posteriormente iremos regresando a lo demás. En este caso vamos a hablar acerca de la hipófisis o la pituitaria. ¿Qué es la hipófisis? Es la primera glándula que vamos a ver. Es conocida como la glándula maestra, la glándula madre. ¿Por qué? Porque es una de las que más hormonas va a producir y estas hormonas se van a encargar de dar órdenes a muchas partes de nuestro cuerpo. Es fundamental para el funcionamiento adecuado de nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? A su mismo tiempo hay algunas hormonas que produce la hipófisis que actúan sobre otras glándulas para que la glándula pueda realizar su función.
¿De acuerdo? Básicamente lo que hace la hipófisis es producir hormonas que hace que se produzcan otras hormonas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver, primero la hipófisis se va a dividir en dos. La hipófisis se divide en lóbulo anterior y posterior. ¿De acuerdo? ¿Qué es la hipófisis? La hipófisis está abajo del hipotálamo, está a nivel del cerebro. No sé si recuerden cuando vieron sistema óseo o si se los enseñó su profesor, en lo que es el sistema óseo, en lo que es el cráneo, hay algo que se llama la silla turca. ¿De acuerdo? Esa silla turca está más o menos a la mitad de la base del cráneo y ahí se va a alojar lo que es la hipófisis. Se llama silla turca porque básicamente la hipófisis como que se asienta, como que se siente en ese elemento, en esa estructura. Pareciera que ahí está sentada. ¿De acuerdo? Por eso se llama silla turca. Y bueno, lo que pasa con la hipófisis va a tener dos partes, una enfrente y una atrás. La parte de enfrente, la parte anterior, lo vamos a llamar adenohipófisis. Y la parte de atrás, la espalda de la hipófisis, la vamos a llamar neurohipófisis. ¿De acuerdo? Aquí les viene lóbulo anterior, adenohipófisis. Lóbulo posterior, neurohipófisis. ¿Por qué adquiere estos nombres? Por cómo es su tejido, cómo es estructuralmente. El lóbulo anterior tiene una estructura muy parecida al resto de las glándulas, por eso es adeno. Y el lóbulo posterior tiene una estructura muy parecida a la del sistema nervioso, por eso es neuro, ¿de acuerdo? También por la forma en la que reaccionan. El lóbulo anterior reacciona con otras hormonas y el lóbulo posterior reacciona a estímulos de tipo nervioso, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia entre uno y otro. Es importante que entiendan esto de la adenohipófisis y la neurohipófisis, porque va a haber hormonas que secrete la adenohipófisis y hormonas que secrete la neurohipófisis. No son las mismas hormonas. Unas las secreta un lugar y otras las secreta otro lugar. ¿A qué me refiero con secretar? Secretar me refiero a que las expulsa, las avienta. Por ejemplo, genera y expulsa. Por ejemplo, ustedes secretan saliva, ¿de acuerdo? Generan saliva y la pueden expulsar, la pueden escupir. Generan orina y secretan orina. Entonces, ¿a qué me refiero con secretar? Es todo aquello que produzco y que expulso, que producen ustedes mismos, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una secreción. Entonces, existe dos. La hipófisis es conocida también como pituitaria y también se le denomina como la glándula madre o la glándula maestra, ¿de acuerdo? Y va a dividirse en dos, lóbulo anterior y lóbulo posterior. Vamos a ver lo que hace el lóbulo anterior. El lóbulo anterior produce una hormona que es la hormona de crecimiento. Casi todas las hormonas van a tener muchos nombres y van a tener abreviaturas. El nombre, la abreviatura o el nombre comúnmente lo obtienen de la nomenclatura de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Por eso no les va a parecer a lo mejor muy lógico porque dice hormona de crecimiento y sus siglas es STH, ¿de acuerdo? Es en relación a que les repito, viene en relación a la situación de que son relacionadas con el inglés, por eso no parecían tan lógicos, ¿de acuerdo? Entonces yo les doy los diferentes nombres en que la pueden llegar a encontrar porque dependiendo del texto es como pueden encontrar el nombre de la hormona. Entonces la hormona del crecimiento también la vamos a llamar somatotropina o GH o STH. ¿De acuerdo? Estos son todos los nombres de la hormona del crecimiento. ¿Y qué va a hacer la hormona del crecimiento? Literalmente nos va a ayudar a crecer. ¿Cómo nos ayuda a crecer? Apresura el transporte de aminoácidos hacia las células que forman proteínas. Lo que va a hacer la hormona del crecimiento liberada por la adenohipófisis, recuerden que ahorita vamos a hablar de puras hormonas que libera la adenohipófisis, que es el lóbulo anterior. Lo que va a hacer la hormona del crecimiento precisamente nos va a ayudar a crecer. ¿Cómo hace eso? A través de los aminoácidos. Los aminoácidos los obtenemos de los alimentos. Lo que hacen los aminoácidos es que llegan a la célula y lo que va a hacer esta hormona es que todos los aminoácidos que estén en sangre los va a llevar dentro de la célula para que la célula los transforme en proteínas tisulares y con ello se favorezca el crecimiento de las células, ¿de acuerdo?
Cuando esto se produce, hace que los huesos crezcan y los tejidos blandos puedan crecer. Los tejidos blandos me refiero, por ejemplo, a aquellos que recubren las articulaciones. Entonces, cuando esto sucede, hace que el cuerpo empiece a crecer, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay un exceso de aminoácidos, disminuye la hormona. Esto lo hace también para que tengamos un crecimiento moderado y no un crecimiento acelerado o descontrolado, ¿de acuerdo? También lo que va a hacer esta hormona es que acelera la movilización de la grasa de los tejidos adiposos y cambia la glucosa por grasa. La glucosa es nuestro máximo elemento para poder obtener energía. Básicamente es nuestra gasolina, ¿de acuerdo? Entonces la glucosa la utilizamos para poder generar lo que vendría siendo energía, ¿de acuerdo? Pero cuando no tenemos glucosa, nuestro cuerpo lo utiliza de otras partes. Entonces lo hace en orden progresivo, en orden de importancia. Es algo así como si llegaran ustedes a la gasolinera y no tuvieran gasolina premium, perdón. No tuvieran gasolina premium. Entonces, como no hay premium, ¿qué hacen? Pues le ponen magna. Si no hay magna, se van por otra, diésel, no sé. ¿De acuerdo? Se va de lo más adecuado hacia lo más chafa. Entonces, lo que sucede con nuestro cuerpo es que cuando tenemos glucosa, utiliza la glucosa como principal fuente de energía. Cuando no hay glucosa, utiliza las proteínas. Y cuando no hay proteínas, utiliza las grasas. Hasta el último utiliza las grasas, ¿de acuerdo? Como elemento para obtener energía. En el caso de la hormona del crecimiento, en lugar de utilizar la glucosa como fuente de energía, utiliza la grasa. Entonces, cuando tenemos exceso de hormona de crecimiento, lo que va a hacer es de que va a preferir usar grasa que glucosa. Por eso no sé si se han dado cuenta que las personas que son muy altas tienden a ser muy delgadas, son altos y delgados. Es por eso, porque su hormona del crecimiento no utilizó la glucosa, sino lo que utilizó fue la grasa. ¿De acuerdo? Entonces, como utiliza más la grasa, son personas que como no tienen grasa dentro de su cuerpo, son delgadas. ¿De acuerdo? Lo malo de esto es que la glucosa que no se está utilizando se va a almacenar dentro de sangre. Y entonces, si se almacena glucosa en la sangre, va a generar lo que es diabetes. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que la diabetes no solamente se origina por malos hábitos alimenticios, sino que también se pueden originar por alteraciones en las hormonas. ¿De acuerdo? Una alteración en la hormona también puede generar diabetes, una alteración en la hormona del crecimiento. ¿De acuerdo? Ahora vamos a conocer sus enfermedades. El exceso de hormona del crecimiento genera gigantismo durante la niñez. Es decir, si un niño tuvo exceso de hormona de crecimiento durante su niñez, va a generar esa enfermedad que es el gigantismo. Son personas sumamente altas. ¿De acuerdo? Pero si esto ocurre ya cuando somos adultos, es decir, si ahorita, por ejemplo, yo ya soy grande y yo empezara a tener un exceso de hormona de crecimiento, yo ya crecí, entonces a mí ya no me va a ayudar a crecer, sino lo que va a hacer es que me va a generar lo que se llama acromegalia, que es una enfermedad en la cual solamente ciertas partes del cuerpo son las que crecen. O sea, yo ya no crezco de tamaño, pero partes de mi cuerpo sí. ¿Cómo qué partes de mi cuerpo pueden llegar a crecer? Pueden llegar a crecer las manos, los pies y la quijada. Entonces me voy a ver algo extraño. No sé si conozcan a un luchador que se llama el Gran Cali. Sale en películas, por ejemplo, del Superagente 86, en la de Golpe Bajo. Es una persona que es muy alta y además tiene una quijada como que deforme, como que muy amplia y las manos muy grandes. Igual, si quieren, lo pueden googlear, lo pueden buscar en internet. Así se llama el Gran Cali y ver ciertas características. Esa es una persona que tuvo gigantismo durante su niñez, por eso es muy alto, pero llegando a su adultez todavía tenía este exceso de hormona de crecimiento y por eso tuvo esa acromegalia, ese crecimiento de la quijada y de las manos y de los pies, por eso se ve así, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si tenemos una disminución de esta hormona? Pues vamos a tener enanismo, ¿de acuerdo? Entonces, todo en exceso o no tenerlo nos puede generar un mal. Entonces, exceso de hormona de crecimiento va a ser gigante, posiblemente llega a padecer diabetes. Si es una persona que fue durante ya su adultez que empezó a tener este exceso de hormona de crecimiento, va a generar lo que es la acromegalia. Entonces eso pasa si tenemos exceso de hormona de crecimiento. Y si si no tenemos hormona de crecimiento, si la tenemos en menor cantidad,
lo que va a pasar es que vamos a generar lo que es el enanismo. Entonces, pues suceden las dos cosas. Bueno, otra hormona que produce la adenohipófisis va a ser la hormona prolactina o lactógeno o luteotrópica. Lo que hace esta hormona es que se produzca la leche. Estimula la producción de leche en las glándulas mamarias. ¿De acuerdo? Esta hormona que es también nos ayuda a favorecer lo que es la hormona luteinizante. La hormona luteinizante, que es la LH, es la que ayuda a que se conserve el cuerpo amarillo. ¿De acuerdo? ¿Qué es el cuerpo amarillo? Después de que se liberó el óvulo, queda como una cicatriz de color amarilla. Ese es el cuerpo amarillo. Entonces, por ejemplo, después de haber tenido a un bebé, la mamá empieza a secretar leche. Gracias a que se mantiene la LH, es que no hay otra ovulación, no hay una nueva ovulación. Entonces una mujer que está embarazada no puede quedar de nuevo embarazada, porque como hay LH, dentro del ovario se conserva el cuerpo amarillo. Mientras hay cuerpo amarillo no puede haber un nuevo óvulo. Mientras no hay un nuevo óvulo, no hay un nuevo embarazo. ¿De acuerdo? Entonces, mientras hay cuerpo amarillo, mientras hay cicatriz, no puede haber un nuevo óvulo. Y al no haber nuevo óvulo, no hay un nuevo embarazo. Entonces, mientras exista esta hormona que es la prolactina, no va a estarse estimulando la LH. Y mientras hay LH, va a seguir el cuerpo amarillo. Son a la par. Si hay hormona de lactógeno, si hay hormona que produce leche, hay hormona luteinizante. Si hay hormona luteinizante, hay cuerpo amarillo. Si hay cuerpo amarillo, no hay embarazo. Entonces, por eso algunas mujeres utilizan como método anticonceptivo el amamantar. Mientras sigan produciendo leche, va a seguirse evitando el embarazo. ¿Por qué? Porque no va a haber nuevo óvulo que fecundar. ¿De acuerdo? El problema de esto es de que si en algún momento la mamá deja de lactar, aunque sea por minutos, esto se rompe, desaparece la LH, empieza a producirse la otra hormona, que es la FSH, empieza el proceso de la generación de un nuevo óvulo y pues por ahí se les podría escapar y pues tener un embarazo seguidito o muy pegado a este primer bebé que tuvieron. ¿De acuerdo? No sé por qué se fue tan rápido ese. Metedito. Sí. Seguimos con lo que es la adenohipófisis y vamos a conocer ahora lo que son las hormonas trópicas. Las hormonas trópicas son todas aquellas que tienen efectos sobre otras glándulas para producir otras hormonas. Es decir, estas hormonas funcionan para producir nuevas hormonas, ¿de acuerdo? Las libera igual lo que viene siendo la adenohipófisis y lo que van a hacer es que van a actuar sobre otra glándula para que produzcan nuevas hormonas. Ejemplo de esto, muy sencillo y muy fácil, antes de mencionarles estos. Nos vamos a ir con la FSH y la LH. Las produce la adenohipófisis y lo que van a hacer estas hormonas es llegar, en el caso de la mujer, al ovario y en el caso del hombre, a los testículos, ¿de acuerdo? Llegan a los testículos, al ovario y lo que van a hacer es que se encargan de producir lo que viene siendo el óvulo y el esperma, ¿de acuerdo? Eso es en el caso de la FSH. La producción de esto va a hacer que empiecen a trabajar lo que viene siendo la producción de hormonas, en este caso la progesterona y el estrógeno. En el caso de la hormona luteinizante, va a ser lo mismo, llega a la mujer, llega al varón y lo que va a hacer es estimular para la producción, en el caso del hombre la testosterona y en el caso de la mujer la progesterona, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacen estas hormonas, hormonas tropicales, es que van a hacer que se estimulen otras glándulas para producir nuevas hormonas. Entonces, por ejemplo, la FSH estimula los folículos de Graf. Esto hace que comiencen a crecer y se produzca la ovulación, ¿de acuerdo? Entonces, esta producción de óvulos va a hacer que se fomente el desarrollo de estrógenos gracias a la FSH. Entonces, la hormona FSH está haciendo que los ovarios produzcan otra hormona. Esa es la característica de las hormonas trópicas, que son hormonas que producen otras hormonas, ¿de acuerdo? Entonces, la FSH llega a los ovarios, se inicia la ovulación
y además produce estrógeno. En el caso del varón, llega a los túbulos seminales y se empiezan a producir espermas. Aquí no se produce hormona en el caso del varón, pero sí en el caso de la mujer, con la FSH. Con la LH se mantiene lo que es el cuerpo amarillo y se produce progesterona. Y en el caso del varón, estimula las células de Leydig para que produzcan testosterona. Por eso son hormonas tropicales, porque actúan sobre otros sitios para que produzcan sus hormonas. Otro ejemplo de hormona tropical es la tirotropina. Es una hormona que estimula la tiroides. Gracias a que existe esta hormona, la tiroides cumple su función de producir su hormona tiroidea. Si no hubiera hormona tirotropina, no se produciría hormona tiroidea. Otra hormona es la adrenocorticotropina. Lo que hace es que se fomenta el desarrollo o la estimulación de la corteza suprarrenal. Y con eso se produce otra hormona que es el cortisol y los glucocorticoides, ¿de acuerdo? Entonces la adrenocorticotropina lo que va a hacer es actuar sobre la corteza suprarrenal para que se produzca cortisol y glucocorticoides, que son otras hormonas. Otra de las hormonas que vamos a ver es la hormona estimulante de los melanocitos. Y esto nos ayuda a conservar la coloración de la piel, ¿de acuerdo? Esto es lo más relevante. Por ejemplo, durante el embarazo va a haber un exceso de esta hormona. Cuando hay un exceso de la hormona estimuladora de los melanocitos, se activa con lo que es el estrógeno y la progesterona, que hay mucho durante el embarazo. Entonces, cuando hay un embarazo, era lo que yo les decía el otro día, una mujer, aún antes de que en una prueba de embarazo se pueda dar cuenta, aún antes de que diga, ya pasaron 2 meses y no me ha bajado, se puede dar cuenta de que está embarazada por la hiperpigmentación que pueda llegar a tener en lo que vienen siendo senos, en lo que es la aureola, el pezón, y en lo que son los labios mayores. ¿De acuerdo? Se va a dar cuenta que se ponen más oscuros. Eso se debe a que esta hormona se estimula gracias al estrógeno y la progesterona. Ahora vamos a hablar de las hormonas que vamos a encontrar en la neurohipófisis. Ya hablamos de la adenohipófisis. Ahora en la neurohipófisis se van a producir solamente 2 hormonas. La antidiurética, que ya la conocen, me evita el volumen urinario, me evita orinar y así retengo orina. O bien, si no está presente la ADH, voy a orinar más, la orina va a ser más intensa. ¿De acuerdo? Voy a orinar con mayor frecuencia si no está presente esta hormona. Y la oxitocina. La oxitocina es muy importante. La oxitocina es una hormona que ayuda a la contracción de los músculos. ¿De acuerdo? Entonces la oxitocina principalmente va a aparecer durante el embarazo, cuando ya van a nacer el bebé. Esta oxitocina va a llegar a lo que es el útero y lo que va a provocar es de que se empiecen las contracciones de lo que es el útero para expulsar al bebé. ¿De acuerdo? Esa es una. Y otra de las funciones también va a ser que ese útero regrese a su normalidad. El útero está muy grande, es demasiado grande porque ahí hubo un bebé. Entonces necesita regresar a ser pequeñito. ¿Y cómo lo hace? A través de la oxitocina. De acuerdo a la oxitocina, su función va a ser contracciones. Va a hacer que el músculo se apriete. ¿De acuerdo? Y esto funciona a la par. Cuando bebé se pega a mamá y empieza a chupar el seno, hace que el cerebro empiece, lo que es la neurohipófisis, empieza a liberar esa oxitocina. Entonces, cuando una mamá acaba de dar a luz, lo adecuado es pegarle al bebé porque va a hacer que el útero se haga más pequeño, más rápido y así evitar hemorragias en el útero, ¿de acuerdo? Y que la mamá se desangre. Entonces, lo que va a hacer, no sé si conozcan algo que son los denominados entuertos. Los entuertos son esas contracciones del útero para que regrese a su tamaño normal, para que se vuelva a ser chiquito. ¿De acuerdo? Y los entuertos son normales en toda mujer que acaba de tener a su bebé. Entonces, durante el parto lo que va a hacer es que el cerebro va a empezar a liberar oxitocina, va a empezar a apretar el útero y empieza a empujar a bebé para que salga de mamá. Empieza a salir bebé, sale bebé, ese útero está grande y está sangrando. Se pega bebé a mamá, le empiezan a dar pecho. Entonces, la succión que hace el bebé al empezar a chupar ese seno va a hacer que el cerebro se estimule y empieza a producir más oxitocina. A la producción de más oxitocina el útero se hace más pequeño y además cuando hay más oxitocina hay más prolactina. La prolactina es la hormona de la leche. Entonces cuando hay más prolactina hay más leche para bebé.
Entonces va a la par, más oxitocina, más prolactina, más oxitocina, van a la par. Mientras más esté mamando ese bebé, mientras más esté chupando ese bebé, más oxitocina va a haber y por ende más prolactina va a haber, ¿de acuerdo? Y bueno, eso sería todo por hoy. Ahorita paso a leer sus dudas. Espero que les haya quedado clara la clase. Si no, de todas maneras, mañana vamos a retomar estos temas. Gracias.